Normalmente me despertaba un misil o un proyectil de mortero que nos disparaban desde el otro lado del Tigris. Solía ser a las 4 de la madrugada, entonces me levantaba. Cuando no hacía demasiado calor, salía a correr por el predio del palacio con mis guardias de seguridad. Mi primera cita cada mañana era la clase de árabe a las 7. Las primeras palabras del presidente fueron: ¿por qué quiere esta tarea imposible? Le dije: creo en el servicio público. El presidente quería devolverle a los iraquíes su país, que les había sido arrebatado durante 30 años por este terrible dictador. Le dije: esto no será un sprint, será una maratón. Tomará tiempo. Sin el 11 de septiembre, nunca se habría llevado a cabo la operación estadounidense en Irak. Llegué a casa y oí hablar de un ataque a los Estados Unidos. La gente hablaba de las torres. Cuando lo vi en la televisión, primero pensé que sería un accidente, pero con el segundo avión comprendí que estaba planeado. Fue un crimen contra personas inocentes, igual que los bombardeos estadounidenses sobre nuestros ciudadanos. Esa gente no merecía morir. J'ai voulu dire au président Bush, qui est mon ami, la solidarité totale de la part de la France et des Français. Jacques Chirac es el primer jefe de Estado extranjero en visitar Estados Unidos tras los atentados. J'ai voulu lui dire aussi notre détermination pour lutter avec toute l'efficacité nécessaire contre ce nouveau type de mal absolu qu'est le terrorisme. Chirac quiere hacer rendir cuentas a los autores intelectuales, Osama Bin Laden y su red Al-Qaeda. George W. Bush persigue otra estrategia: guerra no solo contra los terroristas, sino también contra los estados que los protegen. Yo mismo fui un soldado. Fuimos a la guerra por motivos cuestionables. Hoy lo lamento. Siendo realistas, mi renuncia no habría cambiado nada. Incluso si Powell hubiese renunciado, todavía habría habido guerra. Loren Wilkerson es entonces el jefe de Estado Mayor de Colin Powell. El canciller está a favor de una guerra contra Afganistán porque el régimen talibán había apoyado a Bin Laden. Es el tema central de la reunión de urgencia en Camp David, 4 días después del 11 de septiembre. Powell me informó de la reunión en Camp David. Hablaron de lo que íbamos a hacer en Afganistán y de cómo se haría al más alto nivel. Entonces apareció Paul Wolfowitz y sugirió que también se debería considerar Irak. Durante la primera pausa, el presidente se dirigió hacia Condoleezza Rice y le dijo: asegúrese de que mantenga la boca cerrada. El presidente de Estados Unidos ya apunta a Irak, pero lo mantiene en secreto. Sin embargo, ¿por qué atacar Irak? Entonces ocuparon Afganistán.
aunque no hubo afganos entre los autores. Tampoco ninguno de Irak. Eran saudíes, cataríes, yemeníes, bareiníes, kuwaitíes, omaníes, pero ningún iraquí ni afgano. ¿Con qué derecho se ocuparon dos países que no participaron en los ataques? Saddam sospecha que está en la mira de Estados Unidos. Acusa a Washington de llevar a cabo en Afganistán una guerra sin motivo. La televisión estatal transmite su mensaje en inglés. He declared war on the world before making certain of the evidence. So is this wisdom? What's this arrogance? America presents itself as a saver of people. But if it loses people with the passing of time, that means that its policy is wrong and faulty. El equipo del presidente Bush reúne a veteranos de la Guerra del Golfo de 1991. Podría definirse como una especie de Dream Team anti-Saddam. Saddam Hussein seguía siendo una amenaza real para la paz internacional, para la seguridad de Israel y para la economía mundial, que depende del petróleo y el gas natural de Oriente Medio. La estrategia de la administración Bush está dirigida por el vicepresidente Dick Cheney, discreto e influyente. La filosofía de Cheney era Estados Unidos en el primer, segundo, tercero y cuarto lugar. Si tengo que torturar a iraníes, iraquíes o sirios, lo haré. Pero si ellos tocan a un estadounidense, los perseguiré y los mataré a todos, hombres, mujeres y niños. Este es Dick Cheney. La filosofía de Rumsfeld era, te venceré. No importa de qué se trate. Llevaba anteojeras y nunca vio la imagen completa. El adjunto de Donald Rumsfeld en el Pentágono es Paul Wolfowitz, un neoconservador que se ha movido políticamente de izquierda a derecha, seguidor de la doctrina Reagan, imponer la paz por la fuerza. Desde enero de 2002, tras el derrocamiento del régimen talibán, Stephen Hadley dirigió los debates sobre una posible intervención en Irak y lo que debería hacer. Principalmente con los miembros más importantes del llamado Comité de Expertos. Del Pentágono estábamos Paul Wolfowitz y yo. Estas reuniones tuvieron lugar los primeros 6 o 7 meses de 2002. Eran secretas. Y no creo que se hayan filtrado nunca. Lo que fue bueno. Estados Unidos acusa a Saddam de haber hecho causa común con los terroristas del 11 de septiembre. Otro atentado podría ser inminente. La solución: un ataque preventivo. En sus reuniones, los participantes reúnen argumentos para una guerra. Todos los servicios de inteligencia del mundo creían que poseía armas químicas y biológicas. Saddam Hussein tenía 3.000 científicos y técnicos en armas nucleares, sus mujahidines nucleares. Eso era un hecho. Fui responsable de la no proliferación nuclear durante 4 años, lidiando con Irak todos los días. La conclusión de todos los especialistas franceses fue que no había amenaza.
El gobierno de Estados Unidos compiló unos dossiers totalmente poco creíbles. Si quieres matar a un perro, dices que tiene la rabia. Afirmaron que Saddam Hussein tenía rabia, cólera, disentería, fiebre tifoidea, en fin, todas las enfermedades imaginables. Un principio neoconservador es que está permitido mentir para lograr un objetivo. En otras palabras, el fin justifica los medios. Incluso una afirmación del tipo de que Saddam se come a sus nietos en el desayuno se habría hecho pública. Alan Shui está en contacto regular con colegas de la CIA, que cada vez se sienten más incómodos. Su gobierno quiere crear vínculos entre Saddam y Al-Qaeda a toda costa. Saddam Hussein era el mayor enemigo de Al-Qaeda y viceversa. Irak había renunciado durante mucho tiempo al terrorismo en sus relaciones internacionales. Los estadounidenses sabían eso. No tenía sentido para ninguna agencia de inteligencia que conociera y se ocupara de la región. La acusación más grave: las armas nucleares iraquíes. Para su producción es necesario uranio. Desde 2001, la CIA sospecha que Irak ha comprado a Níger 500 toneladas de uranio. Mi carrera comenzó en Níger, donde me había ganado la confianza del gobierno. El negocio del uranio allí lo lleva un consorcio, con un grupo francés como socio operativo, lo que significa que controlaban el uranio, desde la extracción hasta la venta. La CIA le pide al servicio secreto francés que siga este rastro. Para sacar 500 toneladas de mineral de uranio de Níger, un país sin acceso al mar, el mineral debe ser transportado cientos de kilómetros en muchos camiones. Un camión en las carreteras de Níger crea una nube de polvo que puede verse a kilómetros de distancia. Un convoy de camiones crea aún más polvo. Lo hubiésemos visto. ¿Y dónde iría? Tiene que ir a un país vecino con acceso al mar. Allí todos hubiesen visto los camiones. 500 toneladas por avión tampoco habrían pasado desapercibidas. Esta historia no tiene sentido. Además, en Irak tampoco vimos ningún punto de llegada. El vicepresidente Dick Cheney duda de la información de los franceses. Presiona a la CIA para que continúe con su investigación. El servicio secreto contacta a Joseph Wilson, ex embajador y especialista en África. En febrero de 2002 comienza su misión para la CIA. Conocían bien el territorio. Fui allí, hice mi trabajo e informé a las autoridades pertinentes. Después volé de regreso y di un informe oral. Níger no quería violar las sanciones de la ONU. Dependen de la buena voluntad de la comunidad internacional y no se arriesgarían por 500 toneladas. Jamás. Las acusaciones se tambalean. Armas químicas, biológicas y nucleares. Cooperación con Al-Qaeda. A pesar de todos los esfuerzos de la CIA, no se encuentran pruebas. Sin embargo, el 12 de septiembre de 2002, el presidente Bush hace graves acusaciones contra Irak. El discurso está repleto de información falsa. If the Iraqi regime wishes peace, it will immediately end all support for terrorism and act to suppress it. The United States of America will make that stand. And delegates to the United Nations, you have the power to make that stand as well. Thank you very much.
El discurso de Bush ante las Naciones Unidas fue preparado en el Pentágono por un equipo de analistas encabezados por Paul Wolfowitz y Douglas Feith, en la denominada Oficina de Planes Especiales. Leían información de inteligencia y escribían informes sobre cómo presionar al gobierno iraquí. No hay nada raro en ello. Pero la información llegaba directamente en bruto a Cheney y Feith, sin ser comprobada. Y ellos, contrariamente a las normas, elegían las partes que podían serles útiles. Por ejemplo, encontraban una fuente. No podían evaluarla ni verificarla. Pero si esta decía que Saddam Hussein tenía laboratorios biológicos móviles, entonces lo ponían sobre la mesa. Muy bien. Otro informe que dice que tiene un programa nuclear activo. Y aunque otras evidencias refutaran esa fuente, solo tenían en cuenta las que les convenían. El 11 de octubre de 2002, el Congreso de los Estados Unidos autoriza a George W. Bush a emprender la guerra contra Irak, sin el consentimiento de la ONU. El presidente encuentra apoyos. El presidente del gobierno de España, José María Aznar, su homólogo italiano, Silvio Berlusconi, y el primer ministro británico, Tony Blair. Jacques Chirac, Gerard Schroeder y Vladimir Putin están en contra de la guerra. Bajo la presión de Estados Unidos, Saddam permite que los inspectores de la ONU y la Agencia Internacional de la Energía Atómica regresen a Bagdad. 4 años antes los había expulsado. Durante más de 2 meses, los especialistas buscan en Irak armas de destrucción masiva. En vano. They're taking some samples from the hill. They are moving around. Believe me, this is a silly thing. Believe me, because they know everything and they know this is rubbish. En diciembre, los iraquíes entregan a la ONU un expediente completo sobre el estado de sus arsenales y programas de armas. Para Washington ya está claro de antemano. Bagdad engaña y oculta. A fines de febrero de 2003, alrededor de 150.000 soldados estadounidenses y británicos están desplegados en el Golfo Pérsico. París, Moscú y Berlín piden más inspecciones. Francia ya no descarta un veto de la ONU para evitar la guerra de los Estados Unidos. Estados Unidos puede actuar sin un mandato de la ONU, pero esta aprobación sería importante según el derecho internacional. Así que hay que convencer a las Naciones Unidas. ¿Por qué hace esto Powell? Tenía la misma popularidad que la Madre Teresa. Por eso tenía que ser él. ¿O se imagina a alguien que pudiera haber sido más persuasivo? En la sede de la CIA se trabaja sin descanso durante 5 días. Loren Wilkerson recibe todo lo que Estados Unidos sabe sobre Saddam. Es poco. Él y su equipo diseñan una presentación para el secretario de Estado, Colin Powell. Powell me vino a buscar un día y me llevó a una oficina vacía del Comité Nacional de Inteligencia. Me empujó por una puerta, señaló una silla y dijo, ¿estamos solos aquí? Y yo le dije, bueno, es la CIA. Sonrió brevemente y entonces dijo, ya estoy harto del Deuteronomio. ¿La Biblia? Sí, dijo. Mahoma engendró a Farhad, el padre de Acab. Eso no es una evidencia de que Saddam Hussein tenga vínculos con terroristas. Son paparruchas bíblicas. Tras de una revisión final, Colin Powell da su discurso ante los asesores de la Casa Blanca y el jefe de la CIA, George Tenet. Cuando Powell terminó, se volvió hacia Tenet y le dijo,
George, usted respalda todo lo que he dicho en esta presentación, ¿verdad? Tenet dijo, señor ministro, si hubiera errores graves, tendría que responder ante los comités de control en el Congreso. Así que estoy seguro de que contribuí a esta presentación lo mejor que pude. Y Powell dijo con una sonrisa, bien, George, porque mañana estarás conmigo ante las cámaras. We wrote 1441 not in order to go to war. We wrote 1441 to try to preserve the peace. We wrote 1441 to give Iraq one last chance. Veíamos a Colin Powell y detrás de él la sombra del director de la CIA. Como si el director de la CIA fuera el titiritero y Colin Powell el títere. El comentario más revelador vino después de la presentación, pero no de un periodista ni del gobierno, sino de la esposa de Powell. Ella dijo, fue utilizado. For example, they can produce anthrax and botulinum toxin. This type is the most lethal form for human beings. No hubo nada convincente. Los frascos con anthrax no convencieron. ¿Y el camión tapado con lonas? Como si se hubiese preparado, se lo hiciera bajar por una calle y entonces se dijera, dentro hay un laboratorio químico. Bien, pero ¿dónde están las pruebas? No había armas nucleares, ni misiles, nada. Los estadounidenses y los británicos libran la guerra sin el mandato de la ONU. 15 de febrero de 2003. En 600 ciudades de todo el mundo la gente sale a las calles. Millones de personas se manifiestan contra la guerra. Estados Unidos no quería tolerar a un provocador. Siguieron la estrategia de un imperio mundial. La estrategia de Augusto de Roma. 20 de marzo de 2003. George W. Bush ordena el ataque. La doctrina de guerra de Rumsfeld es la del dominio rápido, sembrando el terror y el miedo. El ejército iraquí, debilitado por 12 años de embargo, apenas ofrece resistencia. Después de 30 años, el régimen de Saddam colapsa. El dictador logra escapar. Aprendí 3 grandes lecciones del comienzo de la guerra. En primer lugar, no invadas un país si no comprendes su historia, cultura, su trasfondo religioso y étnico. Segundo, no lo hagas con un equipo reunido a toda prisa, como sucedió con la autoridad provisional de la coalición. Y tercero, no implementes una política que cree más villanos de los que elimine. Siempre he dicho que un ejército de liberación tiene una vida corta. Puedes extenderla con buenas obras, proteger a las personas, servirles y actuar responsablemente ante sus ojos. Pero incluso el mejor ejército de liberación inevitablemente se convertirá en un ejército de ocupación. Las tropas estadounidenses conquistan Bagdad, pero los fieles de Saddam siguen luchando. En las ciudades liberadas se producen saqueos. Las autoridades del régimen son aplastadas.
a excepción del Ministerio del Petróleo en Bagdad. Las imágenes de la victoria sobre Saddam dan la vuelta al mundo. Era el inicio de una nueva esperanza. El régimen había caído. Podía criticarse e insultarse a Saddam. Decían que eso era la democracia. Pero en una democracia, el cambio se produce de forma civilizada. En ese entonces, yo apoyaba la decisión de ir a la guerra y me ofrecí voluntaria como civil para ir a Irak. Megan O'Sullivan es una de las primeras funcionarias del gobierno de Estados Unidos que asiste a los combates en Irak. Su tarea: resolver la emergencia humanitaria y planificar la reconstrucción. Aún recuerdo cómo atravesamos Bagdad en un convoy de vehículos todoterreno. La gente no nos recibía precisamente con entusiasmo, pero tampoco de manera hostil. Me sentí un poco nerviosa, desconfiada e insegura. El 1 de mayo de 2003, George W. Bush declara oficialmente el fin de la guerra. Vi el video del presidente Bush en el portaaviones. La pantalla estaba en una esquina de la oficina. Me dejó casi completamente fría. Lo que sucedía en Bagdad parecía tan alejado de ese momento político en los Estados Unidos. The tyrant has fallen and Iraq is free. Para chiitas, sunitas, kurdos, minorías étnicas y religiosas, comienza un tiempo de incertidumbre. Esperan que Estados Unidos presente un plan para el futuro después de la dictadura de Saddam. Corría el loco rumor de que no había ningún plan para el período de posguerra. Lo difundió gente que no entiende cómo funciona un gobierno. No había ningún plan. En la primera reunión en la Universidad de Defensa Nacional, en enero, simplemente nos conocimos. No había ningún plan. Había un plan sobre lo que se debería hacer con el Programa Mundial de Alimentos. Muchos de esos planes sencillamente no eran acordes a la realidad en el lugar. Había planes sobre lo que sucedería cuando capturáramos a Saddam Hussein. Había un plan, pero evidentemente se reveló muy insuficiente. Había planes sobre los incendios de petróleo y la gestión del Ministerio del Petróleo. ¿Capacitación? Creo que para eso no. Esto es Estados Unidos. Es una locura, sí. El plan más importante, aún no lo mencioné, era para la transición política en Irak. Un experto antiterrorista debía resolver todos los problemas. Paul Bremer nunca antes había estado en Irak y no habla árabe. George W. Bush lo nombra director de la PCA, la Autoridad Provisional de la Coalición. El 12 de mayo de 2003, Bremer aterriza en Bagdad. Llegué con la expectativa que tenían Rumsfeld, Cheney y Powell, y también el presidente, que sería difícil y llevaría mucho tiempo. Antes de mi partida a Bagdad, esto se tematizó una y otra vez. Las fuerzas de la coalición no vinieron a colonizar, sino a derrocar a un régimen despótico. Paul Bremer reporta directamente al Pentágono. Si tiene éxito, Rumsfeld recibirá los laureles. Si Irak se hunde en el caos, el responsable es Paul Bremer.
Recibe una hoja de ruta de 4 páginas. Rumsfeld emitió unas 24 directivas para Irak. De hecho, son 26. La 10ª directiva describe el enfoque político. La coalición quiere controlar sistemáticamente el proceso de desarrollo y no tolera ninguna crítica. Bremer reúne a 5 líderes de la oposición iraquí que han regresado del exilio. Entre ellos, Ahmed Jalabi, un confidente del Pentágono, así como los 2 kurdos, Jalal Talabani y Masoud Barzani. Es vanidoso y arrogante. Dijo, ocupación no es una palabra agradable, pero hay que aceptarla. Estoy formando un comité, pero yo tengo la última palabra. El 11º punto de Rumsfeld va dirigido contra las viejas élites del régimen. Todos los miembros del partido Baas de Saddam serán apartados de la administración. Todos los iraquíes estaban en el partido Baas, quisieran o no. Había que unirse al partido, si alguien quería ser funcionario. O maestro, eso era imposible. Si no eras miembro del partido Baas. Algunos ni siquiera sabían que eran miembros. Sus familias los habían inscrito para protegerlos. Oficialmente, el partido Baas tiene 2 millones de miembros, la mayor parte de ellos sunitas. El Pentágono y Paul Bremer encargan a un comité de mayoría chiita que limpie la administración de partidarios de Saddam. La ejecución de esto se dejó a cargo de Ahmed Jalabi y probablemente afectó a cientos de miles de iraquíes. Muchos sunitas estaban completamente desilusionados con el nuevo Irak. Sentían que ya no había lugar para ellos. Comienza una ola radical de despidos. Miles de funcionarios, policías, maestros y profesores, en su mayoría sunitas, pierden sus puestos de trabajo. El ejército también se ve afectado. 400.000 soldados iraquíes poseen todavía sus armas, pero no se les paga salario. ¿Qué hacer con ellos? Este punto crucial no forma parte de las directivas de Rumsfeld. Paul Bremer tiene que decidir solo el destino de los oficiales de alto rango y el círculo estrecho de Saddam Hussein. Se trataba de la Guardia Republicana, que había cometido asesinatos en masa de kurdos y chiitas. Para evitar que los generales afines a Saddam regresen al poder, Paul Bremer disuelve el ejército iraquí. 400.000 oficiales y soldados son destituidos. Desempleados, sin futuro, los militares salen a la calle. Me subí a un muro con un megáfono durante una manifestación en Mosul y les aseguré que entendía sus preocupaciones. Yo mismo fui soldado y entendía sus problemas. Les pedí que me permitieran ir a Bagdad para hablar en su nombre y así lo hice. Yo no tomé esa decisión. Rumsfeld fue informado. No hubo objeción y el presidente lo aprobó. Bremer explica sus intenciones en una carta a la Casa Blanca del 20 de mayo de 2003. La respuesta de Bush: tiene todo mi apoyo y mi confianza. La Casa Blanca planea el pago de pensiones para los soldados desmovilizados, pero no especifica un monto ni quién recibirá el dinero.
La situación se agrava. Los hombres tomaron las armas. Ese fue el nacimiento de la resistencia armada. Generales, coroneles y oficiales formaron pequeños grupos para reclamar sus derechos. Estas células lucharon contra los estadounidenses. La furia de los soldados arrasa a la población sunita. Me uní a la resistencia cuando los estadounidenses entraron en Irak. Ese fue el inicio del levantamiento. Individuos como Zarqawi utilizaron la insatisfacción y el resentimiento para instigar un levantamiento sunita. Los disturbios permiten que Al-Qaeda se afiance en Irak. El líder de la célula terrorista iraquí es el jordano Abu Musab al-Zarqawi. Se sirve de la ira de los sunitas para sus propios fines y logra ganarse a los soldados de élite del ejército de Saddam. Entre ellos, expertos en armas y explosivos. Pero una parte de los insurgentes rechaza esta alianza. No. No teníamos ningún vínculo con Al-Qaeda. No nos gustaban. Queríamos una resistencia nacional. Nada más. La resistencia era iraquí. Y debía seguir siendo iraquí. En julio de 2003, Paul Bremer presenta a los 25 miembros del Consejo de Gobierno iraquí. Trece chiitas, 5 sunitas, 5 kurdos, un cristiano, 3 mujeres. Un organismo compuesto en un tiempo récord, llamado a administrar el país junto con las autoridades de Bremer hasta las próximas elecciones. En 2004, 3 miembros del Consejo son atacados por insurgentes. 2 mueren. Los ataques sangrientos contra los puestos de control y los vehículos estadounidenses se intensifican. Los estadounidenses querían forzar nuestra lealtad. Mi padre se negó. Él dijo, ustedes son ocupantes. ¿Realmente creen que trabajaré con ustedes? Así que lo encerraron por 1 año. Es por eso que luchamos contra los estadounidenses. Nos empujaron a la resistencia. Al-Qaeda ataca a personal civil y militar. El 19 de agosto de 2003, el grupo terrorista coloca un camión cargado de explosivos frente a la sede del comisionado de la ONU. Las explosiones y los tiroteos se convierten en algo cotidiano. Entre agosto y septiembre de 2003, 81 atentados sacuden el país. Los terroristas ponen su mira en instalaciones militares y civiles. En Falucha, 16 soldados estadounidenses mueren cuando un helicóptero de Naciones Unidas es derribado. Paul Bremer aún no sospecha que la administración Bush lo dejará solo. Rumsfeld y Wolfowitz lo acusan después de haber arruinado a Irak con malas decisiones. He servido bajo 8 presidentes y trabajado con 6 secretarios de Estado. Sé cómo funciona Washington. Quien no soporta el calor no debería estar en la cocina. Rumsfeld critica públicamente a Bremer por la lenta transición política a la que previamente había dado su visto bueno. Entre
Mi llegada en mayo y septiembre, ni el presidente, ni Rumsfeld, ni Wolfowitz, ni Cheney, ni Feith dijeron alguna vez, vas en la dirección equivocada. De todos modos, Paul Bremer puede celebrar un triunfo. Ladies and gentlemen, we got him. Desde su huida, Saddam se había escondido cerca de Tikrit. Hasta su arresto me parecía que era valiente y audaz. En su agujero tenía una pistola y una Kalashnikov. Ahora para mí es un don nadie. Debería haberse suicidado. El exdictador será la única arma de destrucción masiva que los estadounidenses encuentren en Irak. En enero de 2004, dimite el director de los inspectores de armas estadounidenses. No hay evidencia alguna de armas químicas o biológicas. El terrorismo y los levantamientos marcan también la primavera de 2004. Estas fotos se publican a finales de abril. Prisioneros iraquíes son humillados y torturados por soldados estadounidenses. En la antigua prisión de Saddam, de Abu Ghraib. Los estadounidenses tenemos un problema. En los últimos 10 años he estado en los 50 estados. He hablado allí con la gente y puedo decir categóricamente, con algunas pocas excepciones, no nos interesa el otro lado. Se piensa, murieron porque lo merecían. El mundo queda consternado por el país que quería llevar la democracia a Irak. El 28 de junio de 2004, Paul Bremer le entrega todos los poderes al primer ministro Iyad Allawi y a un gobierno provisional. Bremer regresa a los Estados Unidos. Irak se apresta a vivir uno de los periodos más sangrientos de su historia.